Bueno, lo primero, gracias por otro año más un encuentro como este, que la verdad es que es un lujo y una maravilla que siga resistiendo. Y también gracias por unirlo a este otro material en la sesión, que me parece que encaja muy bien en torno a, básicamente estamos trabajando con el mismo tipo de material, que son los archivos sonoros, y además han dicho una palabra clave, que es la utilización. No es simplemente la exposición de un material concreto, sino utilizarlo, darle un uso. A mí me gusta, tampoco quiero entrar mucho en ello porque me genera también reflexiones contrarias, ¿no? Pero es la gracia, precisamente. Lo que se llama la estética de los usos o el concepto de usership en inglés, ¿no? Es, dando vueltas a las sesiones anteriores, está aquí esto de cómo trabajar desde una perspectiva subalterna. El uso es algo que, dice Stephen Wright, ¿no? Que siempre es algo subalterno. Por ejemplo, esos usuarios de Internet que están usando un CAPTCHA, que están trabajando casi sin darse cuenta y sin querer verse reconocidos en ello, no lo sé. Ese tipo de operación en los museos en los que se disuelve objeto, sujeto, obra, autor, público. Y bueno, ese sería un poco uno de los marcos. El marco en el que estamos trabajando esto es un proyecto colectivo y más o menos lento. Llevamos desde 2017 o así, que empezamos a hablar en el Peñalaire de intereses comunes, de unos materiales que pues algunas personas estamos con ese Diógenes que comentaban antes, ¿no? De informes, que si el informe de la OTAN, que si el informe por el informe del aborto del año 81 en el CIS, pues yo tengo esto, pues yo tengo este otro, pues nos pasamos fotocopias y luego, pero si hay un material en vídeo. Entonces ahí cuando descubrimos un material de un proyecto de innovación educativa de los años 90, en el cual trabajaban la Escuela Cualitativista de Madrid y el grupo de discusión, pues dijimos, tenemos que difundir esto porque no sabíamos que existía. Entonces, bueno, así lentamente se ha ido fraguando un colectivo que es variable, han ido pasando personas, se han ido incorporando otras aquí presentes también. Y bueno, tenemos un espacio web, el compañero Cristian ha ido subiendo materiales y podcasts de activaciones concretas en un máster aquí en la Complutense. Y bueno, yo traigo aquí una propuesta también de uso de estos materiales. Lo había propuesto en torno al concepto también de lo informe, porque en realidad no es tanto que venga yo a dar mi charla, sino que mi idea es que la charla la dé otra persona que no está entre nosotros. Y esta persona le gustaba mucho hacer juegos como el sujetador que sujeta a los sujetos y millones de títulos con esas vueltas. Entonces sí que me hacía gracia un poco también dentro de su trayectoria el paso de lo informe, ¿no? De ese momento de crear informes a mansalva para distintas compañías, de refrescos, de refrescos porque va a ser lo que va a sonar después, cosa que ya había anunciado, pero de refrescos, de turismo, de estudios políticos, estudios de todo tipo sobre la sociedad de consumo en los años 60, para la Nestlé, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona, Jesús Ibáñez, aparece en el año 79 con una tesis doctoral que se publica en forma de libro como Más allá de la sociología, en la cual teoriza sobre el grupo de discusión. Pero hay toda una producción, incluso muchos libros de la época de los 70, de Amando de Miguel, por ejemplo, se habla de los ágrafos, ¿no? Es gente que ha escrito mucho, pero sin embargo no ha publicado. En ese momento de teorización más estructuralista, psicoanalítica, en esa mezcla de Ibáñez,
casi que desaparece la gracia donde se ha conformado esa técnica del grupo de discusión. Una de las cosas que permite el archivo de sociología crítica, como cualquier tipo de archivo que maneje materiales diversos, es ver cómo se han creado esos textos y qué es lo que sostiene esos textos, tanto otros textos, como los informes y los estudios concretos, como los momentos de explicación y de enseñanza a través de ellos, que es lo que traigo hoy. El concepto del informe, en Georges Batel, sería su propuesta de diccionario en el que ya no se dice el sentido de las cosas, sino los usos, ¿no? Y eso es lo que en lo informe es interesante, no tanto no tanto un producto, sino una operación. Una operación de uso que desplaza tanto la forma como el propio contenido. Y es lo interesante, cómo eso que toma forma en un libro y del cual, que es lo que he llamado a la charla por el título del libro, Más allá de la sociología, y del cual no voy a hablar apenas. Y también la segunda parte de la charla es metaponencia. También es un juego con otra charla de Jesús Ibáñez, que es lo que traigo aquí, ¿no? No tanto hablar de la forma concreta ni del sentido de esas dos obras de Ibáñez, sino de cómo pueden brotar aquí. Esto es el final del texto de Ibáñez, Publicidad, la tercera palabra de Dios, que es un dibujito que me gusta mucho y que en otras ediciones no aparece. Este es Jesús Ibáñez, que, como veis, nació el 29 de febrero de 1928 y murió el 5 de agosto de 1992. Y lo que os iba comentando antes, un poco de los usos. Hay un libro que me gustó bastante, no sé cómo llegué a él, de Roger Chartier, que se llama Escuchar a los muertos con los ojos. Y en ese libro, que parte de un verso de Quevedo, habla de Don Mackenzie, de la bibliografía como sociología de los textos. Tiene dos cosas interesantes. Por un lado, esto es de Roger Chartier, de esa lógica de las bibliotecas que no son simplemente un espacio donde se acumulan libros, donde se acumula papel, sino un espacio donde se crean archivos, casetes, láminas, periódicos, distintas versiones, donde se puede hacer... Ay, a ver que no va para atrás. Le cuesta ir para atrás. La bibliografía tiene como lo entiende él, tiene un poder para resucitar autores en su tiempo y también a sus lectores en todos los tiempos, no solamente en el propio tiempo del autor, que es yo creo lo interesante, no crear mitos en torno a autores concretos, sino ver cómo podemos usarlos en nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, voy a dar como unas notas así de momentos históricos de lo que ya ha ido un poco avanzando. El primero sería en 1970. Aquí he puesto una foto de Henri Lefebvre en el Mediterráneo, muy tranquilo, con su mujer, después de haber escrito La producción del espacio. Pero aquí nos vamos a ir un poquito antes, a Henri Lefebvre bastante más nervioso, en Burgos, en el año 70, como decía, en el simposio que se llamó Ciudad, Lenguaje y Vida Cotidiana. Este simposio es bastante interesante, entre otras cosas por lo que podemos ver en la parte izquierda, que es un simposio contestado. Es un simposio en el que otros años vinieron Popper y personalidades así. Este año la estrella era Henri Lefebvre, y en mitad de su conferencia, que es bastante interesante y está publicada en Viento Sur, la recuperó Luisa Martín Rojo, y él venía a hablar de la ciudad en un momento entre su libro del derecho a la ciudad y la revolución urbana. Aquí se encuentra un grupo de situacionistas hispanos, Antonio Artero, Manolo Revuerta y compañía, que entran en su charla y la boicotean proponiendo que eso se convirtiese en una asamblea común, y esa asamblea común, entre otras cosas, le pagase el billete solo de ida a Henri Lefebvre a Estrasburgo,
Y bueno, entre toda esta marabunta que ya estaba anunciada, aparece Jesús Ibáñez. Aquí me gustaba traer este paralelismo. Este es parte del vídeo del PIE en el que Jesús Ibáñez dice no hay recetas, y me recuerda mucho a lo que decía Henri Lefebvre en ese momento, ¿no? Ustedes me han puesto el cuchillo en la garganta y desean que escupa recetas. Los paralelismos entre estas dos personas son muchos. Ambos son dos, como decía Alfonso Ortí, antropólogos inversos. Un pasiego en la capital de España, un francés de la zona de los Pirineos en el centro de la intelectualidad parisina durante muchos años, y dos personas rurales que empezaron estudiando su propio territorio y que acabaron estudiando el núcleo de la civilización urbana y de consumo. Aquí en esta noticia, que es del Diario de Madrid, aparece que quizá el más duro con la crítica, pero también, pese a todo, el más cordial y el que con más justicia le reconoció los valores de la filosofía lefebriana, el más reivindicado por los jóvenes, fue Jesús Ibáñez, con una ponencia que llamó Metaponencia y cuyo contenido desconozco por completo. Pero el nombre es lo que sí que me gustaría apropiarme para esto, que básicamente sería esto. He traído 3 objetos. Uno de ellos es el libro, de más o menos anacrónicos todos ellos. Uno sería el libro de Más allá de la sociología, en el que, como os decía antes, Jesús Ibáñez teoriza el grupo de discusión. Aquí, bueno, no voy a pasar por esto, que es una reseña que también rescatamos en el archivo, que tiene algo bastante interesante, que es... Sí, vale. Vale. Que, bueno, me parecía bastante interesante Alfonso Ortí, colaborador muy estrecho y amigo de Jesús Ibáñez, hablando de los propios límites de este libro, ¿no? De cómo es una crítica frontal a la sociología, utilizando los propios términos de la sociología en aquel momento, pero su límite es que no se sale de lo que es el propio marco del capitalismo industrial en el que se inscribe, ¿no? Me parece importante en este sentido recordar esto en un momento en el que se empiezan a ver estos límites, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de extractivismo, se ha hablado bastante de extractivismo, se ha hablado de colonialismo y de colonialismo, y me parece que aquí había bastante núcleo para pensar esto. Quizás en aquel momento con el yo y el consumidor en el centro, ahora mismo más hacia desplazar ese yo y hacia algo más de razón común, ¿no? El segundo momento es 1990. Y vuelvo a la fecha de nacimiento de Ibáñez, que decía antes, el 29 de febrero. Él en su autobiografía decía que igual que hay exiliados en el espacio, porque su lugar de nacimiento, su pueblo, su barrio, ha sido barrido por el progreso, la construcción de pantanos, tenemos imágenes muy vivas de esto y de esos pueblos que emergen del pantano en estos años de sequía. De nuevo, esa iglesia que sigue brotando de debajo de las aguas cada sequía. Él se definía como un exiliado en el tiempo. La fecha de su cumpleaños desaparecía del calendario 3 años de cada 4, como una puerta que se abre y que se cierra, una puerta a otros mundos. Y volviendo a este marco en el que nos encontramos de la sociología ordinaria, a mí me gustaría hablar de este concepto de la sociología como medium. Aquí Pablo Santoro y Elena Casado hablaban de que renunciando al papel de detectives del lenguaje sería más adecuado hacer de mediums, convocar como en una sesión espiritista a otras inteligencias que nos orientaran, otras presencias que nos guiaran. Pensar colectivamente además resulta mucho más divertido. Esto me lo he tomado de la manera más literal posible, igual que el título de Más allá de la sociología, igual que la metaponencia, y sí que me gustaría traer estos 2 objetos todavía más anacrónicos que el libro, que son un casete y una cinta. Esto fue como el segundo encontronazo de un Diógenes, de abrir una caja y de repente oír la voz de una persona que has leído durante tanto tiempo
y además reconocerte un poco en su acento, ver un tono informal que se puede ver en la ironía, pero verlo en el momento, ¿no? Me pareció bastante emocionante. Entonces, voy a sacar el casete, voy a poner el cacho por donde esté, porque esto no tiene, no está marcado. De juguete como todos los juegos, y tiene aquí una cinta que no esperaba. La naturaleza de una onda y de todas esas ondas de futuros virtuales, solo uno se colapsará como futuro actual en función de esas interacciones con el medio. Entonces, no, la palabra, la expresión mañana lloverá no es verdadera ni es falsa. O por lo menos hasta mañana no sabremos lo que es imaginario. Lo que no está en el espacio y en el tiempo, en uno de los futuros posibles. Hay un futuro posible, virtual, mañana llueve, hay un futuro posible, virtual, mañana no llueve. No sé si se está entendiendo. Está hablando de la imaginación y del poder virtual de la imaginación, el futuro y el pasado. Luego creo que se pone a hablar de Spencer Brown y de mucha perorata estructuralista sobre la perspectiva objetiva y reflexiva en la sociología, que es muy interesante, y todo este material además está transcrito y esperamos pronto poder publicar alguno de estos materiales con un orden lógico de lo que era el posgrado de Praxis en Sociología del Consumo, que estuvo más o menos desde el 88 al 2008 o algo así, o hasta el 2009 en la Complutense de Madrid. Y como pensaba que esto iba a ser una tortura técnica, traigo una transcripción, un fragmento de algo que no es tanto esa parte tan estructuralista y tan formalizada de la clase o de este libro, sino de un momento concreto, un ejemplo concreto, a través de la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, o a través de ser hombre y ser mujer, cómo se construye la diferencia imaginaria. A partir de una pequeña diferencia en lo real, se abren infinitas brechas simbólicas que, como bien sabemos, son infinitas brechas de violencia, ¿no? Y me parece muy interesante cómo lo plantea. Es básicamente una explicación de ese artículo de Publicidad, la tercera palabra de Dios, y eso, con el ejemplo concreto de grupos de discusión sobre Pepsi-Cola y Coca-Cola y también de coches. Y está el vídeo, si puedes poner el vídeo. Sí. Sí. Bueno, son 8 minutos. Una reducción de variedad, esto es claro. De variedad. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en la leche, el producto leche, como otros tantos, está, pero la ciencia se encarga de diferenciar, pero que no sea real, o sea, Ah, bueno, claro. Pero a mí me
que aquí está todo cambiado, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo en un artículo que está bastante bien, por cierto, que escribí en enero del 89, me parece, en la revista de Occidente, que se llamaba Publicidad, la tercera palabra de Dios, analizaba bastante bien el fenómeno publicitario, ¿no? Y una de las cosas que creo que decía era cómo la publicidad genera diferencias, o sea, produce un consumo segmentado para distintas clases sociales, pero a la vez censura la conciencia de esas diferencias. De modo que un obrero, por ejemplo, tiene que comprar un producto tal que le designe como obrero en cuanto a alguien vea el producto, pero teniendo la conciencia de que al comprar ese producto está comprando el mismo producto que compra el ingeniero, ¿eh? Y lo mismo pasa, o sea, la reducción de la diferencia real, de la variedad real, se compensa con la exasperación de las diferencias imaginarias, por ejemplo. Mucho más parecido que un huevo a otro huevo es una Pepsi-Cola o una Coca-Cola. Solo hay que se sepan dos diferencias mínimas. La Pepsi-Cola es un poco más dulce y la Coca-Cola está un poco, pero tan poco que en un test ciego nadie se da cuenta. La Coca-Cola está un poco más concentrada. Cuando haces un grupo de discusión en la que mezclas consumidores de Coca-Cola y Pepsi-Cola, si eso lo oyera un extraterrestre y no conociera la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, se creería que en el mundo no existen cosas más diferentes que una Coca-Cola y una Pepsi-Cola. Porque de esas diferencias reales y mínimas, o sea, la Pepsi-Cola es para niños, dulce, aguada, para niños, para ancianos, para tomar sola, la Coca-Cola, amarga, pero claro, eso dulce amarga, eso es una milésima, no se nota. Amarga, concentrada, es para combinar, para tomar en la discoteca, en casa, o sea, todo es polar, todo es opuesto. O sea, han logrado estructurar una imagen completamente diferente de un producto que, pero sin ir a la Coca-Cola y a la Pepsi-Cola, pues vamos a ti y a mí. O sea, si tú ves a una persona, bueno, tú no sé qué capacidad perceptiva tienes, yo muy poca, yo veo a una persona y me voy y me pregunto, ¿y cómo era? ¿Que iba falda o pantalón? Pues no lo sé, llevaba gafas, no me acuerdo, de qué color tenía el pelo, no me acuerdo, los ojos. A veces en ciertos documentos te dicen color de los ojos, y claro, cuando me dicen color de las uñas la miro, pero no lo puedo mirar y me veo negro, tengo que preguntarle al funcionario, oye, ¿de qué color son mis ojos? Para ponerlo aquí. Y sin embargo, era hombre o mujer, jamás se te olvidará. Sin embargo, la diferencia real, o sea, la dominación de las mujeres por los hombres es la lucha de clases más antigua, la más brutal, sigue siendo hoy la más brutal. Prácticamente, no creo que en España, bueno, algunos pegarán, pero me imagino que el que un patrono pega a un obrero es algo rarísimo, ¿no? Y el que un marido pega a la mujer es algo que está chupado. O sea, sigue siendo la más cruenta, es la más antigua, la más brutal. Y para que eso sea posible, ha habido y sin embargo, o sea, salvo unas pequeñas diferencias anatómicas y unas pequeñas diferencias hormonales, o sea, un hombre y una mujer no se diferencian apenas, sino con una pequeñísima diferencia real se ha construido una grandísima diferencia imaginaria que ambos, que sea rubio o moreno, si lleva gafas o no, si lleva pantalón o falda, si era alto o bajo, gordo o delgado. Lo que nunca se nos olvidará era, y era hombre o mujer. A esa pregunta siempre contestarás. Porque es la diferencia más marcada. Porque precisamente porque como es una diferencia imaginaria, para justificar la dominación. Y también justificado está que desde los principios de los tiempos, pues ha habido revoluciones socialistas, ecologistas, pero revoluciones feministas no ha habido ninguno. Y la mujer soviética y la cubana y la nicaragüense siguen tan explotadas, y no digamos ahora con la Chamorro, ¿no? Siguen tan explotadas como la mujer guaraní, ¿no? Del paleolítico. O sea, siempre pasa eso, ¿no? Bueno, entonces, es verdad que sí, que esa reducción de la diferencia real, de la variación real en los productos, a través de la variación imaginaria en las imágenes de marca, porque también aquí la propaganda es ambigua, porque para que Pepsi-Cola se venda, tiene que demostrar a la vez
que es igual que Coca-Cola, para tener ese mercado de los que piden Coca-Cola, les dan una Pepsi-Cola y la tragan, y que es diferente de Coca-Cola para tener un mercado propio que no se mezcle con el de Coca-Cola. Lo mismo que pasa con los coches, Mercedes o Rolls, que son los coches de verdad, todo lo demás son burdos simulacros. Pues claro, tiene por una parte que demostrar, por eso todos los coches del mundo llevan la forma de Mercedes, que es el coche de verdad, es el primer coche y el mejor, y los demás le imitan, pero a la vez, para tener su imagen diferenciada de Mercedes, pues o sea, tienen que hacer este juego sutil de parecerse y parecerse y parecer que no se parece, y combinar de una forma estrictamente equilibrada los dos componentes, y aquí es lo mismo en general. Se tiene que producir diferencias y parece que no produce diferencias, pero que parezca que no produce diferencias a los de abajo y parezca que produce diferencias a los de arriba, de tal modo que contaba un amigo que estaba haciendo la mili en la Marina, a las 8 todos los oficiales del barco están borrachos, pero los oficiales de verdad están borrachos con ron y los suboficiales están borrachos con whisky. ¿Entiendes? Claro, evidentemente el ron es mucho más distinguido que el whisky. Claro, el ron es la bebida distinguida para los de arriba. El whisky es la bebida distinguida para los de abajo, que creen que cuando beben whisky beben lo que beben los de arriba, cuando los de arriba lo que beben son ron, o vodka o otra cosa. Entonces este es el juego, ¿no? Entonces tienen que segregar, que los de abajo crean que no segregan y que los de arriba crean que segregan, de modo que los de arriba tengan conciencia de que por el consumo se diferencian de los de abajo y los de abajo tengan conciencia de que por el consumo se asimilan a los de arriba. Esta es un poco la estructura general del juego de la publicidad. Bueno, pues si no hay más nos podemos...